Vamos a hacer un pequeño repaso para tener bien claro el contexto. Estamos estudiando ya el final de la carta y sabemos que desde el capítulo 10 Pablo está hablando de los falsos apóstoles que entraron en la iglesia y cómo los influenciaron para mal. Él dice que son directamente ministros de Satanás, los desenmascara. Él sabe que han hecho tropezar a muchos que les han creído y tuvo que defender su apostolado porque ellos lo criticaban y fácilmente la gente se deja embaucar. A los ojos de los hombres, el apóstol Pablo era una persona sin grandes atracciones, al contrario, era un hombre débil y pobre. Probablemente su ropa era andrajosa porque no tenía. Dice que pasó mucho hambre, mucho frío, mientras que estos grandes apóstoles, al contrario, eran personas que imponían su presencia, que hablaban grandilocuencia, y la gente se dejaba engañar, como ocurre hoy en día. Veían en la humildad de Pablo debilidad, en sus gestos bondadosos, que no tenía carácter. En cambio, estas personas, dice que los devoraban, se aprovechaban de ellos, y los corintios, bueno, se dejaban justamente devorar y que se aprovechen de ellos porque estas personas eran imponentes a la vista y al oído. El apóstol Pablo dice, bueno, aunque es una locura para él, tuvo que hablar de sí mismo, de alguna manera justificar su apostolado, mostrar sus credenciales, pero eran muy distintas a las de los falsos apóstoles, porque en vez de hablar grandeza, él hablaba de sus debilidades. Habló de sacrificios, de grandes sacrificios que él tuvo que hacer, que eran las marcas de su apostolado, y también les habló de sus revelaciones. Revelaciones muy grandes, que para que no se exaltara, dice el apóstol, Dios puso un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, dice, que lo bofeteara. Y Pablo daba gracias incluso por ese aguijón en la carne, porque lo mantenía en humildad. Estamos llegando entonces al final de este capítulo. Vamos a leer los últimos versículos desde el 11, vamos a leer. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño, ¿acaso nos he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos
procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bueno, esta sección es bastante dura. Estos últimos 4 capítulos son duros porque Pablo está confrontando a la iglesia sabiendo que va a ir a visitarlos muy pronto y que cuando vaya, si ellos no han cambiado la conducta, si no se han arrepentido, iba a tener que emplear la dureza. Y como los amaba, entonces les hablaba de esta manera. Porque si bien esos falsos apóstoles eran realmente ministros de Satanás y habían hecho mucho mal a la iglesia, la realidad es que la iglesia tenía mucha responsabilidad con esto. Y ahora Pablo hace hincapié en eso, en la responsabilidad de los corintios, en la responsabilidad de la iglesia, en escuchar a esos apóstoles falsos y en no arrepentirse de sus pecados. Y tienen que hacerse responsables para justamente poder arrepentirse. Por eso Pablo les habla de esta manera. Y dice, me he hecho un necio al gloriarme. Él siempre repite eso porque él nunca hubiera querido hacerlo. Él odiaba hablar de sí mismo. Para él era una locura y dice, bueno, tuve que hacerlo. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a esto. La responsabilidad de eso era de la iglesia. Tuvo que hablar de sí mismo, algo que él odiaba hacer, porque la iglesia le obligó a hacerlo. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Esa era la realidad. Ellos lo conocían. Pablo había ido a ellos primero que nadie. Ellos estaban perdidos en el mundo, muertos en sus delitos y pecados. Y Pablo llegó a Corinto con temor y temblor y estuvo 1 año y medio allí predicando. 1 año y medio muy duro, donde sufrió mucho. Y después, cuando tuvo que irse, dejó obreros intachables. En su siguiente viaje, en el tercer viaje, estando él en Éfeso, hizo un segundo viaje, una segunda visita a Corinto, donde lo trataron muy mal. Y esta que nosotros estamos leyendo ya es la 4ª carta que nosotros conocemos que él escribió. Entonces dice, yo debía ser alabado por vosotros. Cuando vinieron esos falsos apóstoles a hablar mal de Pablo, lo que tendrían que haber hecho ellos era defenderlo. Esa era su responsabilidad, porque lo conocían. Debían valorar al ministro que Dios había puesto en esa iglesia. El autor de Hebreos dice en Hebreos 3:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios,
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nada de esto hicieron los corintios. Al contrario, en vez de motivo de alegría, siempre fueron motivo de tristeza para Pablo, aunque él nunca se quejó. Él lo hacía por amor, pero realmente los corintios nunca se portaron como debían con el apóstol, nunca reconocieron todo lo que él hizo, nunca lo valoraron. Dice Pablo, pues yo debía haber sido alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos apóstoles, aquellos grandes apóstoles, aquellos superapóstoles que hablaban tantas grandezas. Pablo lo demostró. Pablo, que él era tan judío como ellos, tan hebreo, tan descendiente de Abraham, pero que en cuanto al servicio era muy superior a ellos. Dice, bueno, en nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque, dice Pablo, nada soy. Él vuelve a humillarse. No soy nada, no tengo nada de qué gloriarme. Todo es por la gracia de Dios. En 1 Timoteo 1:13, él escribe, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pura gracia. Y el apóstol lo repite una y otra vez. Él nunca se exalta. Y esto no es falsa modestia, era lo que el apóstol realmente entendía, era sincera humildad. Los corintios tenían la responsabilidad de reconocer eso. El ministro no tiene por qué exaltarse a sí mismo. Es la iglesia quien debe reconocerlo. Con todo, dice Pablo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros por señales, prodigios y milagros. Así que, pues fíjate, él primero les mostró o les tuvo que hablar sobre sus sufrimientos, sobre todo lo que él tuvo que sufrir a causa de su apostolado. Después les habló de sus revelaciones. Y ahora nos enteramos que en Corintio él hizo muchas señales, prodigios y milagros. O sea que los corintios habían visto con sus propios ojos esas señales de apóstol. Que él había hecho verdaderos milagros, señales, prodigios y milagros. Ellos se encandilaban con esos apóstoles falsos, siendo que vieron verdaderos milagros, no falsos milagros. Pablo dice señales de apóstol. Vos sabés que en el primer capítulo de Hechos, Pedro plantea a los que están, al resto de los apóstoles que están ahí en el aposento alto, que como, faltaba uno, Judas, se había quedado fuera, faltaba uno para completar los 12, entonces él dice, es necesario algunas cosas, algunos requisitos para que podamos elegir al que falta. Dice Pedro en Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Es motivo de discusión si lo que dijo Pedro es correcto, si ese que salió, ustedes saben, echaron suertes entre dos personas y salió elegido ¿quién? ¿Recuerdan el nombre? Matías. De Matías no sabemos nada. De hecho, en este libro, en el libro de los Hechos, vemos que Dios, eventualmente, el Señor Jesús, elige Él, otro apóstol, que es Pablo, siendo que Pablo no estuvo cuando el Señor Jesús tuvo su ministerio terrenal. O sea, no es que Pablo estuvo como el resto de los apóstoles que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Pablo no estuvo desde el bautismo del Señor hasta su ascensión. Pero el Señor Jesús se le presentó resucitado, camino a Damasco, y Él lo llamó al apostolado y confirmaba su ministerio con señales, prodigios y milagros. En el libro de los Hechos figuran algunos. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 14:8. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esta es la clase de milagros. Un hombre que nunca caminó. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Te das cuenta la diferencia de los milagros que figuran en la Escritura, los milagros que hizo el Señor Jesús, los milagros que hicieron los apóstoles, con los pseudo milagros de los que los falsos apóstoles de hoy se glorían? Un hombre que jamás anduvo saltó de golpe después de que recibió el milagro. En Hechos 16:18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, una mujer, una muchacha, dice, lo seguía en Filipos, diciendo que Pablo y Silas eran ministros del Señor. Y bueno, en realidad esta chica tenía un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación, y dice que lo seguía muchos días hasta que Pablo se cansó. Dice: mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esas eran señales verdaderas, milagros verdaderos. En Hechos 19:11 dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, en Hechos 20:9 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. O sea, esta clase de milagros hacía el apóstol. Pero en Hechos no figuraba ningún milagro hecho así en Corinto. Sin embargo, ahora nos enteramos que hizo muchos milagros. Señales, prodigios. Robert, el hecho de que diga que dice, de hecho, nosotros con toda paciencia, como que... Ahí va. Perdón. Porque dice, fueron hechos en toda paciencia. Lo que está diciendo Pablo, con ese en toda paciencia, es que más allá del maltrato, más allá del desdén, del descrédito que los corintios tenían hacia él con toda paciencia hacía el bien hacia los corintios. Entonces dice, ellos tendrían que haber visto cómo Dios obraba a través de Pablo.
Fueron meses muy difíciles para el apóstol, lo cuenta el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 18:12 dice que fue llevado ante un tribunal por los judíos en ese tiempo. Hechos 18:12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. En un punto Pablo se desalienta tanto en Corintio que el Señor Jesús se le presenta una noche para darle ánimo, le dice: vamos, Pablo, no temas, porque todavía hay mucho pueblo acá. Realmente fue difícil para Pablo, y él dice: con mucha paciencia. Tuvo que soportar todas estas cosas. Pero algo que tenemos que notar es que las señales, los prodigios y milagros no ocupan un lugar central en las cartas. Y es algo que se menciona de manera tangencial. Lo importante es la enseñanza, lo importante es el mensaje, el evangelio. Eso es lo que destaca siempre el apóstol. Entonces dice: no he sido menos que ninguno de ellos, al contrario, aunque hablaban mal de mí y todo, vieron la señal, los milagros, los prodigios. Dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. O sea, está ese hecho, ¿no? Que si te van a criticar por algo, van a encontrar siempre algo con que criticarte. A Pablo lo criticaban porque no recibía plata de los corintios. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, como esta actitud de Pablo no les convenía a ellos, porque ellos sí recibían plata, sembraban la mentira de que Pablo no recibía dinero de los corintios porque, bueno, para él la iglesia en Corintio era de menor importancia que el resto de las iglesias que había fundado. Y Pablo les pregunta: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Al contrario, por lo menos de lo que tenemos en la Escritura, ninguna iglesia de las que Pablo fundó recibió tanta atención como esta. 4 cartas, 3 visitas, bueno, hasta ese momento 2. Envió varios ministros, colaboradores de él. Siempre estaba interesado, siempre orando por ellos. Estuvo muchísimo tiempo en Corintio, 1 año y medio, la primera vez. ¿En qué han sido menos? Más tiempo, más lágrimas que cualquier otra iglesia. Pablo dice: en lo único en que yo no os he sido carga. En esto sí. Ellos no tuvieron que poner un peso nunca. En realidad, esto Pablo lo hizo porque sabía que los corintios iban a encontrar un tropiezo en eso. Y él, para que el evangelio pudiera correr libremente, él prefería entonces que los corintios se olvidaran del dinero. Él no lo hacía por el dinero. Sí recibía de otras iglesias. Y él no lo hacía porque entendía que los corintios no estaban maduros para eso. Esa es la verdad. Y dice: perdonadme este agravio. Si se ofendieron por eso, dice: bueno, perdónenme, porque realmente los falsos apóstoles les sacaban todo el dinero y ellos no se ofendían, pero se ofendían porque
Pablo no recibía dinero, perdonadme este agravio. Está hablando con ironía, Pablo. La verdad es que si Pablo no recibía dinero de ellos, no era porque no lo necesitaba, era porque ellos les dolía, a ellos les era un problema. La iglesia es responsable de eso también. Si Pablo no recibió dinero, es porque ellos no estaban dispuestos todavía a hacerlo, a darlo. No estaban maduros. La actitud, y ahora vamos a ver, es la de un padre hacia su hijo. Y Pablo dice más adelante, los que atesoran son los padres a los hijos, no los hijos a los padres. Pablo no tenía por qué cobrar, la iglesia no tenía obligación de dar, pero si hay reconocimiento del ministerio, si hay amor, entonces así como un hijo que no atesora para el padre, sí le gusta regalarle, no sé, un hijo que ama a su papá le trae, no sé, una carta, le hace un regalito. Bueno, la iglesia tiene que obrarte con ese mismo amor hacia el obrero. No es una obligación porque si lo hace por obligación, entonces no está bien delante de Dios. Pero esa es la actitud, y ellos no estaban maduros para esto. Entonces, Pablo dice, perdonadme el agravio. Pero les vuelvo a recordar, no se ofendían por esos obreros que los devoraban. En Mateo 6:12, 6:21, el Señor dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Les costaba, les parecía un tropiezo que Pablo recibiera dinero, y Pablo no recibió, pero ya les digo, no tenían ningún problema en que los falsos apóstoles se llevaran todo de ellos, aprovecharan de ellos. Pablo está diciendo, bueno, hay que hacerse cargo de cada uno. ¿Se entiende? Y les anuncia que pronto va a ser su tercer viaje. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. No se preocupen, no voy a hacerles gravoso, dice Pablo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Por tercera vez. Y les dicen, he aquí, que es como si nosotros dijéramos, miren que ya estoy por ir, miren que estoy por ir por tercera vez. Es como una advertencia. Dice, yo estoy preparado. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y cuando le dice he aquí, le está diciendo, ustedes también tienen que prepararse para cuando yo vaya. No seré gravoso, no voy a buscar su dinero, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. El interés de Pablo eran los corintios, eran los creyentes corintios. Era su madurez espiritual. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Los hijos, como decía recién, no tienen ninguna obligación de sostener a los padres mientras no tienen la edad suficiente. Son los padres quienes deben sostener a los hijos hasta que ellos alcanzan la madurez. ¿Sí?
Entonces Pablo dice, bueno, ustedes todavía no están lo suficientemente maduros, no son adultos todavía. Se los dice con todo cariño y les habla como un padre amoroso. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él no va a buscar dinero, va a buscarlos a ellos. Su propósito es que ellos maduren, crezcan. Y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo dice con el mayor placer, no hay ningún tipo de queja en él. Al contrario, dice, yo lo hago con placer, con el mayor placer. Y si tengo que gastar mi tiempo, dice Pablo, mis recursos, aún mi salud, aún mi vida, dice Pablo, lo hago con el mayor placer, por amor de vuestras almas. Él está dispuesto a dar su vida, porque en otra carta él habla dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Cristo, él dio su vida por sus amigos. Bueno, Pablo estaba dispuesto a entregarse por completo por los corintios. Dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Todo por amor a sus almas, dice. Y él ya había hablado en otra carta, en la carta anterior, 1 Corintios, sobre el amor. Él había escrito, 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa era la clase de amor que Pablo tenía hacia los corintios. Y dice que el amor, bueno, entre otras cosas, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y muchas veces, por amor, hay que decir verdades que duelen. Y la persona que recibe esa verdad juzga que la persona que se lo dice no es amorosa. Pero justamente esa es la clave del amor. Dice, aunque amándoos más, sea amado menos. No se goza de la injusticia. Pablo no puede tolerar la injusticia, no puede tolerar el pecado. Eso no es amor. Los corintios, por ejemplo, en la primera carta vemos que ellos se jactaban que había en la congregación un hombre que vivía en un estado de incesto. Y ellos consideraban que eran muy abiertos, muy amorosos. Eso no es amor. Eso es tolerar el pecado, que es algo muy distinto. Eso es injusticia. Y el amor no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Y Pablo iba con la verdad, y a los corintios eso les chocaba. Preferían la injusticia, las mentiras de los falsos apóstoles. Y eso ocurre hoy también. Entonces, el verdadero ministro de Dios tiene que ir siempre con la verdad, aunque duela. Y eso es muy difícil, porque, dice, amándoos más, ¿cuál es la consecuencia? Que se lo ame menos. Claro. Esa clase de amor no es correspondido, al contrario, es resistido. Pero ese es el verdadero amor. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga,
sino como soy astuto, os prendí por engaño. Acá tenemos una calumnia que se decía sobre el apóstol. Que era astuto. Dice, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga. Esto era algo que los corintios admitían. Pablo nunca cobró un peso. Y también lo admitían los falsos apóstoles, que Pablo no recibía plata. Pero ¿cuál era la calumnia que los apóstoles falsos sembraban? Que Pablo en realidad tenía dos caras. Por un lado, él decía, yo no recibo dinero. Pero por otro lado, decían ellos, él estaba haciendo una colecta que con la excusa de que era para los santos de Jerusalén, en realidad se la iba a quedar él, decían ellos. Era toda una hipocresía, todo un engaño. Porque, decían, era muy astuto Pablo. Y entonces Pablo dice, bueno, por un momento vamos a pensar que esto que estos dicen es verdad. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que soy astuto, os prendí por engaño. Vamos a suponer que esto sea verdad. Entonces ahora Pablo le dice, bueno, piensen un poquito y le hace unas preguntas que no tienen que ver con él, pero que deja bien claro que lo que dicen es una pavada, una tontería. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Pablo le dice, bueno, piensen en las personas que yo envié. ¿Cómo eran estas personas que yo envié? ¿Eran personas, como diríamos ahora, truchas? ¿Eran personas que los manipulaban y les sacaban dinero? Rogué a Tito, dice, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? De Tito nadie podía decir nada. Entonces le dice, yo les envié a Tito, por ejemplo. ¿Qué pueden decir de Tito? Nadie podía decir nada de Tito. Era irreprensible, irreprochable. Ninguno de los que él había enviado, Timoteo, Silas, Apolos, nadie tenía nada que decir de ellos. Eso hablaba de él. Si él envía personas intachables y esas personas van en su nombre, bueno, ¿qué pueden decir de él? Dice, envié con él al hermano. Bueno, no sabemos quién es el hermano, pero en 8:18, en el capítulo 8, versículo 18, se habla probablemente de la misma persona. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, una persona que todo el mundo habla bien. Bueno, si los que él envía son personas intachables, quiere decir que él también era intachable. ¿O no? Es un razonamiento lógico. Y Pablo dice, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? O sea, lo lógico es pensar que las personas que él envía tienen el mismo espíritu y andan en el mismo camino que el que lo envió. ¿O no es así? Entonces ni tiene necesidad Pablo de defenderse. Vamos a suponer por un momento que tienen razón, que yo me voy a quedar con la plata. Piensen en las personas que yo envié a buscar ese dinero, a hablarles de la... Bueno, ya con eso queda respondida esa acusación. Y esto es algo que tenemos que ver y destacar. ¿Cómo reaccionás vos ante las calumnias? Vamos a suponer que vos escuchás que alguien está hablando mentiras de vos. ¿Cuál sería tu reacción? Mal. Te enojarías, te indignarías. ¿O no? Y Pablo, con la humildad y la bondad del Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo. Él no tiene que andar a los gritos, no tiene que indignarse, no tiene que responder mal. Simplemente les muestra con total bondad, con humildad, con mansedumbre, que lo que dice no tiene sentido.
Esta es la manera de Pablo de responder a las calumnias. En 1 Corintios 4:13 dice: respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como a la basura del mundo, como al desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Esa es la manera de responder de Pablo. Esa tiene que ser la manera de responder de todo cristiano. Ahora Pablo dice, bueno, versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. El apóstol está diciendo, ahora, yo he tenido que defender mi ministerio, pero no piensen, no se equivoquen, porque no me estoy disculpando delante de ustedes. No me estoy defendiendo como si me importara lo que opinan. Eso es lo que dice el apóstol. Otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, le decimos esto como siervo de Cristo y con Dios como testigo. Pablo no necesita defenderse porque verdaderamente él no veía a los hombres como sus jueces. No le importaba la opinión de los hombres. Si le hubiera importado la opinión de los hombres, no hubiera sufrido todo lo que sufrió, por ejemplo. Él afirmaba que todo lo que hacía lo hacía delante de Dios. En 1 Corintios 4:3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces Pablo está diciendo, yo todo esto que les dije, no es para que ustedes piensen bien de mí, no es porque ahora me sentí herido porque pensaron mal y ahora yo quise justificarme. No se trataba de eso. Él es juzgado por Dios. Pero les dice estas cosas, o sea, defiende su ministerio para su crecimiento, por su propio bien. Dice, para vuestra edificación. Dice, y todo muy amados para vuestra edificación. Fíjate el amor que Él les tiene, que hace toda esta defensa, para que ellos valoren su ministerio, pero no para que piensen qué bárbaro Pablo todo lo que hace, sino para que valoren el mensaje que Él predica. Porque lo que perseguían los falsos apóstoles, al degradar a Pablo, era anular el mensaje que Él había predicado, para poder meter sus mentiras. Pablo tuvo que defenderse para que ellos entendieran que el mensaje que habían recibido era el verdadero, era por amor a ellos, no para que dijeran qué buena persona es Pablo. A Pablo no le importaba la opinión de los hombres. Tenían que tener bien claro esto. Leíamos que los pastores deben dar cuentas ¿a quién? Al Señor, a Dios. Pues me temo que cuando llegue, y acá estaba el temor de Pablo, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo por eso es tan insistente, por eso él defiende su ministerio, por eso les dice que cambien de actitud.
Porque en definitiva lo que él tiene temor es que cuando haga su tercera visita tenga que aplicar la disciplina, algo que él no quiere hacer. Y la disciplina no se trata de decir, bueno, vas a dejar no sé, de tocar la guitarra 2 semanas. No es eso. La disciplina de la que habla Pablo es la de la excomunión. Por eso le está diciendo todo el tiempo, arrepiéntanse antes de que yo vaya, miren que yo estoy por ir, yo estoy preparado por ir, prepárense ustedes. Me temo que cuando llegue no os halle tal como yo quiero. Él quiere que todos estén en paz con Dios. Y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis. O sea, a nadie le va a gustar ver a Pablo en una actitud de reprensión. Lo que temía Pablo era que continuaran con la conducta que siempre habían tenido. ¿Cómo empieza? ¿Te acuerdas cómo empieza la primera carta a los Corintios? Que había entre ellos divisiones, que uno decía que era de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefa, otro de Cristo. Pablo les dice que al haber tantas divisiones, en el capítulo 3 dice, ustedes son carnales, no hay ninguna diferencia con el mundo. Había pecados sexuales, egoísmos, y seguían así. Y Pablo dice, no quiero que cuando llegue me encuentre con estas cosas, con la misma de siempre. Que haya vosotros envidias, contiendas. Seguían igual. Carnales. Pues aún sois carnales, dice en 1 Corintios 3:3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Bueno, Pablo dice, yo espero que cuando vuelva por tercera vez ya no estén haciendo eso. Arrepiéntanse. Iras, divisiones. Arrebatos de ira, quiere decir. Bueno, más vale que el que tiene arrebatos de ira todavía no está gobernado por el Espíritu Santo. Imagínate una iglesia donde se tratan unos a otros a los gritos. En Efesios 3:24-31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es lo que todavía tenían. Pablo decía, espero que cuando lleguen ustedes así. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Basta, dice Pablo. Basta. Si encontraba este tipo de cosas, iba a tener que aplicar la disciplina, y Pablo no quería. Divisiones. Cuando habla de divisiones, la palabra literal, la traducción literal sería egoísmos. O sea, cada uno quería imponer su voluntad, su propia opinión. En vez de buscar la voluntad de Dios, querían imponer la suya. Y por eso había divisiones. Maledicencias, murmuraciones, hablaban mal unos de otros, murmuraban incluso hasta de Pablo. ¿Cómo una iglesia podía representar a Cristo así? Soberbias, desórdenes. Claro, por eso no les veían las actitudes de los falsos apóstoles y no les chocaban, porque eran iguales. Desórdenes, prepotencia. Y Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios les habla de que en el culto tiene que haber ¿qué? Orden, hágase todo ordenadamente, dice Pablo. Hablaban todos juntos, cada uno quería destacarse, cada uno quería hablar más fuerte que el otro. Hágase todo decentemente y con orden. Pablo ya les había hablado en la primera carta, ¿ustedes quieren que yo vaya con vara o con espíritu de mansedumbre? Y ahora está pronto a llegar y él no quería ir con vara.
Que cuando vuelva, dice Pablo, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Que cuando vuelva me humille Dios, dice, entre vosotros. Vos decías, bueno, pero el que es humillado por Dios es aquel que tiene que recibir la reprimenda. Pero Pablo lo vivía como una humillación propia. Lo último que quería el apóstol era emplear la disciplina a nadie, porque él amaba a la iglesia, los amaba a todos. Pero el amor tiene que ver con la verdad, no con la injusticia. Y Pablo decía, temo que me humille Dios cuando vuelva. Entre vosotros. Y quizás tengan que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Porque después, bueno, lo vamos a ver un poquito más con claridad en el capítulo siguiente, pero cuando habla de muchos de los que antes han pecado, quiere decir que él en su segunda visita ya había hablado con muchos de ellos que habían pecado. Y si seguían sin arrepentirse, iba a tener que emplear la vara. Y Pablo dice, voy a llorar. Y Dios me va a humillar. ¿Y sabe por qué dice esto? Viste que él dice que él tiene un aguijón en la carne para que lo mantenga, ¿cómo? Humilde, humillado. Bueno, tener que disciplinar a alguien tiene esa connotación también. Es algo muy doloroso. Es algo muy doloroso. Es una prueba muy grande que un apóstol, un ministro tiene que pasar, que no quiere hacerlo. Es lo último que quiere hacer. Pero así como la persona recibe la disciplina por su pecado, el ministro debe pasar por esa prueba. Horrible. Dios hace pasar al apóstol por esa prueba, porque también lo mantiene humillado de esa manera. Es horrible, pero es también una prueba de Dios para el apóstol. Y Pablo dice, temo que Dios me ponga esa prueba una vez más, que me humille. Que en humillación tengan que hacer eso. No es que va a estar humillado delante de los hombres, humillado delante de Dios. Que Dios lo ponga en esa prueba, como le puso un aguijón en la carne. Es horrible, es lo último que quiere, y como ministro hace todo lo posible y vuelve a repetirle que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan, para no tener que ser humillados, para no tener que pasar por esa situación. Para que no se arrepientan de la inmundicia y fornicación que han cometido. Así termina el capítulo 12. Una y otra vez habla de eso el apóstol. Y está hablando ahora de la responsabilidad de la iglesia. Y está hablándole a la iglesia y nos está hablando a todos nosotros. No esperemos a que, nos llamen la atención. No esperemos a que nos disciplinen. Es horrible eso. Arrepintámonos. Arrepintámonos de los pecados. Para que Dios nos ponga
al ministro en esa situación. ¿Mm? Amén. Amén.